Ahora nos sumergiremos en un recorrido maravilloso, en el cual queremos que veas cómo Cristo está presente en todos los libros de la Biblia. Esta es la primera de dos partes. Este relato explora la presencia del Creador a lo largo de la historia bíblica, desde el Génesis hasta Deuteronomio. Se revela cómo Él estuvo presente en cada evento significativo, desde la creación del hombre hasta la liberación de Israel de Egipto. A través de sacrificios y promesas, se anticipa la llegada de un libertador que no solo liberará de la opresión física, sino también del cautiverio del alma, cumpliendo así la historia de redención. En el principio, cuando la oscuridad cubría el abismo y la voz del Eterno resonaba sobre las aguas, ya estaba Él allí, escondido en el Verbo, en la palabra viva que todo lo formó. En medio del jardín recién nacido, cuando la tierra aún exhalaba su primer aliento, el Creador modeló al hombre a su imagen, pero en aquella imagen ya se vislumbraba el rostro del que vendría. Él era la promesa no pronunciada cuando la serpiente susurró y el corazón del hombre se quebró. Y cuando el Edén se cerró, fue Él quien vistió a Adán y Eva con pieles, cubriendo su vergüenza. Era la semilla de la mujer, escondida en el tiempo, destinada a aplastar la cabeza del mal. Estaba en el humo del altar donde Abel ofrecía su mejor cordero. Era el arca que protegía a Noé del juicio. Fue la escalera que Jacob vio, uniendo cielo y tierra. Y cuando Abraham levantó el cuchillo sobre su hijo, fue él quien detuvo la mano, y se mostró como el cordero enredado en la zarza. Desde el comienzo, la historia fue sobre él. El clamor del pueblo subía desde Egipto, y el cielo no se mantenía en silencio. En medio de una zarza que ardía sin consumirse, habló el Yo Soy. Aún oculto tras el misterio, su voz tembló en la tierra como trueno de misericordia. Cuando el pueblo tembló bajo el yugo de Faraón, él fue la sangre sobre los dinteles, la señal que salvó de la muerte. Fue el Cordero Pascual, inocente y perfecto, cuyo sacrificio abrió el camino a la libertad. En la nube de día y el fuego de noche, él los guiaba. En el maná del desierto, los alimentaba. En el agua que brotó de la roca golpeada, él fue la fuente viva. Cada paso que daba Israel hacia la tierra prometida era una sombra del verdadero libertador que vendría, no solo a liberar de cadenas humanas, sino del cautiverio del alma. En el silencio del tabernáculo, mientras el incienso subía y la sangre era derramada sobre el altar, se dibujaba un retrato sagrado. Él era el sumo sacerdote, vestido de pureza, llevando sobre su pecho los nombres de su pueblo. Era también la ofrenda, sin mancha, aceptada por Dios. Cada sacrificio, cada rito, cada ley de pureza, no eran fines en sí mismos, sino señales que apuntaban hacia Él. El día de la expiación susurraba su nombre, cuando un chivo era expulsado al desierto y otro ofrecido para reconciliar. Él sería ambos, el portador del pecado y la ofrenda redentora. En Levítico, su presencia no era visible a los ojos, pero cada aroma de incienso, cada gota de aceite, cada palabra del sacerdote, hablaban de un santo que vendría a cumplirlo todo. El pueblo caminaba, murmurando y tropezando, en un viaje sin fin. Pero él estaba allí, paciente, caminando entre ellos en forma de nube y fuego. Cuando se rebelaban, era la roca herida que aún daba agua. Cuando el veneno de serpientes ardía en sus venas, él se rebelaba como la serpiente de bronce levantada en un asta, quien miraba, vivía. El desierto reveló más que la debilidad del hombre, reveló la fidelidad del que no abandonaba. En cada juicio, en cada perdón, en cada victoria, él se manifestaba como aquel que sostenía al pueblo, incluso cuando no lo merecían. La tierra prometida aún estaba lejos, pero su promesa caminaba con ellos. Al borde del Jordán, mientras Moisés hablaba por última vez, sus palabras ardían como fuego. Era el eco de una voz mayor, de un profeta que vendría, como Moisés, pero más grande. Un profeta que hablaría con autoridad divina, que no repetiría la ley, sino que la cumpliría con su vida. Él sería el que escribiría la ley no en piedra, sino en corazones de carne. Aquel que no solo enseñaría el camino, sino que se declararía a sí mismo como el camino.
En Deuteronomio, la promesa era clara: uno vendría a hablar las palabras del Eterno, y todo el que lo escuchara, viviría. A orillas del río, el pueblo esperaba a entrar a la tierra. Pero los cielos ya susurraban: Él vendrá. Y traerá con él una promesa más grande que Canaán. Las murallas de Jericó cayeron, no por la fuerza del brazo, sino por la obediencia a una voz superior. Aquel que se presentó como el príncipe del ejército del Señor no era un ángel común. Su espada desenvainada, su autoridad sin límites, era una manifestación anticipada del Hijo glorioso. En cada conquista, Él estaba allí. No como un conquistador humano, sino como el cumplimiento de promesas antiguas. La tierra era herencia, pero Él era el heredero eterno. Cada tribu que recibía su parte, cada victoria que se celebraba, era un eco de una herencia más alta, una ciudad eterna que no puede ser sacudida. Cuando el pueblo se alejaba, el dolor se repetía. Una y otra vez, caían y clamaban. Y el cielo, movido por compasión, levantaba jueces. Pero ninguno de ellos era perfecto. Todos eran sombras, frágiles reflejos del verdadero juez que vendría. Él estaba presente en la paciencia divina, en el rescate inesperado. Era el poder tras la debilidad de Débora, la valentía en Gedeón, la misericordia en Sansón al final de sus días. Cada historia clamaba por uno que no fallara, que no se corrompiera, que no muriera. Y en el trasfondo de la anarquía, la esperanza permanecía: vendrá un libertador final. En los campos de Moab y Belén, una mujer extranjera buscaba redención. Y un hombre justo, llamado Booz, extendió su manto sobre ella. En esa historia humilde, él se asomaba con ternura divina. Era el Redentor que no desprecia a los que están lejos. El que paga el precio completo, que toma a la solitaria y la convierte en heredera. La historia de Ruth no era solo un romance antiguo, sino una profecía viviente. De su descendencia, vendría el rey. Y mucho más adelante, el Rey de Reyes. En cada espiga recogida por Ruth, se tejía la genealogía del Salvador. Israel pidió un rey, y Saúl fue levantado. Pero en lo secreto, Dios ungía a otro, un pastor de ovejas, adorador y guerrero, que escribía salmos en el silencio del campo. David no era perfecto, pero apuntaba hacia el ungido perfecto. Cuando venció a Goliat, no fue solo una victoria de coraje, sino una señal: uno vendría a derribar al enemigo más grande, no con espada, sino con fe. Él sería el hijo de David, el que restauraría el trono eterno. David era el eco de la promesa, pero Jesús sería el cumplimiento glorioso. El trono fue establecido, y Dios hizo un pacto eterno con David. A través de su linaje, reinaría uno para siempre. Pero los años mostrarían que ningún hijo de David sería suficiente. Ni Salomón, con toda su sabiduría, ni los que le siguieron, cumplirían esa promesa. Pero entre las sombras del palacio, la voz de los profetas empezaba a arder: vendrá un rey justo, humilde y victorioso. Un rey que no construirá un templo de piedra, sino uno vivo y eterno. Y su trono no tendrá fin. La espera se alargaba, pero la esperanza nunca murió. Salomón, hijo de David, subió al trono. Su sabiduría asombró a naciones, su templo resplandecía con oro y gloria. Pero aun en esa grandeza terrenal, los cielos apuntaban más alto. Porque la verdadera sabiduría no se sienta en tronos de marfil, sino que se hace carne y habita entre nosotros. Jesús sería mayor que Salomón. Él no solo respondería enigmas, sino que revelaría los secretos del corazón humano. Él no construiría un templo para que Dios habitara entre los hombres, Él sería el templo. Su gloria no se desvanecería con el tiempo, sino que iluminaría por la eternidad. El reino se dividió. Reyes malvados se multiplicaron, y el pueblo se extravió. El juicio llegó en forma de exilio y destrucción.
Pero incluso en ese caos, él no se ausentó. Fue el cuarto hombre en el horno de fuego con los fieles. Fue la voz que alimentó a Elías en la cueva, el susurro suave que no se apagó. En los profetas, en los milagros, en las lágrimas de los que aún esperaban, él seguía presente. No como un rey visible, sino como una esperanza encarnada. Y aunque los reinos de hombres cayeran, su reino permanecía, esperando ser revelado. Las genealogías contaban más que nombres, trazaban una línea de promesa. Desde Adán hasta David, los nombres tejían un linaje que conducía a una estrella en Belén. En medio de los registros y las listas, él estaba presente como hilo dorado. Crónicas no repite la historia sin propósito, la reescribe desde el punto de vista de la redención. Porque él no olvida. No olvida al que cae, ni al que regresa. Cada nombre, cada tribu, cada llamado, todo encuentra sentido cuando él aparece. El templo fue construido con esplendor, y la gloria del Señor lo llenó. Pero también fue profanado, y la gloria partió. Aún así, una promesa quedó: si mi pueblo se humilla, si ora, si busca mi rostro, yo sanaré su tierra. Jesús es esa sanidad. Es la gloria que regresa, no a un templo de piedra, sino a corazones de carne. Él es el rey que no abandona a su pueblo. Aun cuando Israel cayó, y el templo fue destruido, la promesa se mantenía viva. El verdadero templo estaba por venir, y sería levantado en 3 días. Desde el exilio, el pueblo regresó. Las piedras antiguas fueron desenterradas, y el altar reconstruido. Pero la gloria aún parecía lejana. El templo no era como antes, hasta que él viniera y lo llenara con su propia presencia. Jesús es el restaurador. Él toma lo que está en ruinas y lo hace nuevo. En Esdras, su sombra se ve en cada ladrillo, en cada oración. La restauración no era solo física, era profética. Porque un día, él edificaría un nuevo pueblo, no con piedras, sino con almas redimidas. Con una mano empuñando la espada y con la otra colocando piedra sobre piedra, el pueblo restauró los muros de Jerusalén. Pero los muros verdaderos eran los del alma, y solo uno sería capaz de reconstruirlos por completo. Jesús es el gran restaurador de lo quebrado. Él no solo repara ciudades, sino corazones devastados. En Nehemías, su figura se asoma en el líder que no se rinde, en el intercesor que clama, en el que sufre con el pueblo y lo levanta. Él vino a reconstruirnos desde adentro, a hacernos morada segura del Dios viviente. El Dios invisible, pero presente, Esther, no se menciona el nombre de Dios en Esther. Pero cada página está saturada de su providencia. En cada giro del destino, en cada decreto que se revierte, en cada banquete donde la muerte se convierte en vida. Él está. Jesús es ese Dios que obra en el silencio, que protege a su pueblo incluso cuando parece ausente. Él es el intercesor como Esther, que entra ante el rey para salvar a los condenados. Es el que invierte sentencias, cambia destinos y convierte cenizas en corona. El redentor del sufrimiento, Job, el hombre justo, perdió todo. Se sentó sobre cenizas, preguntó al cielo, y no entendió. Pero en su clamor brotó una verdad: yo sé que mi Redentor vive. Esa fue la chispa eterna en medio del dolor. Jesús es ese Redentor. El que conoce el sufrimiento, que no observa desde lejos, sino que se sienta en el polvo con nosotros. Él no ofrece respuestas vacías, sino que se ofrece a sí mismo. En Job, la cruz ya comenzaba a levantarse, como esperanza en medio del quebranto. La voz del cantor divino, Salmos, los salmos cantan lo que el alma no puede explicar. Son lágrimas hechas canción, y gozo hecho oración. En ellos, Jesús es el buen pastor, el Hijo entronizado, el Rey rechazado, el siervo sufriente, el vencedor glorioso. Cada nota, cada lamento, cada alabanza, encuentra su eco en él.
Cuando el salmista clamaba, Jesús ya respondía. Cuando se profetizaba sobre manos traspasadas, sobre ser despreciado y abandonado, Él ya se ofrecía en el silencio de la eternidad. En los Salmos, su corazón late con fuerza. La sabiduría encarnada, Proverbios y Eclesiastés. Proverbios nos habla de la sabiduría como una persona que estaba con Dios desde el principio, gozándose en su presencia, regocijándose con los hijos de los hombres. Esa sabiduría, era Él. Jesús es la palabra sabia que guía, la voz suave que reprende con amor. Es el camino por donde el justo anda, la luz que alumbra el sendero del prudente. En Eclesiastés, cuando todo se vuelve vanidad, Él es el sentido que lo llena todo. Él es el fin del discurso, el propósito último del alma humana. En medio de poemas de amor, se levanta la voz de una novia que anhela a su amado. Sus pasos se oyen entre las colinas, y su fragancia llena los jardines. El amor de los cantares no es solo humano, es la voz del cielo hacia la tierra. Jesús es el esposo celestial. Él busca a su amada con pasión ardiente. Cruza montes y valles, deja palacios para abrazar al alma errante. En el cantar, el corazón de Cristo se revela tierno, ardiente, inquebrantable. Yo soy de mi amado, y mi amado es mío. El fuego de los profetas, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Isaías lo vio como el siervo sufriente, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Jeremías lloró por una ciudad, como Jesús lloraría más tarde. En Lamentaciones, se oyen ecos del Gólgota, donde el dolor y la esperanza se abrazan. Ezequiel vio un trono de fuego y gloria, y en medio, la figura de un hombre, era él. Daniel vio al Hijo del Hombre venir sobre las nubes, recibiendo poder y reino eterno. En todos ellos, su imagen es fuego, es luz, es juicio y es redención. Los profetas no hablaban solo del futuro, hablaban de Jesús. La voz que llama al corazón, Oseas a Malaquías, los profetas menores eran pequeños solo en extensión. Su mensaje ardía como antorchas. Oseas amó a una esposa infiel, como Jesús ama a un pueblo que lo abandona. Amós clamaba por justicia. Miqueas anunció que nacería en Belén. Zacarías vio al rey humilde montado en un pollino. Malaquías habló del sol de justicia que nacería. En todos, Jesús brillaba entre líneas, como una llama que no se apagaba. La voz que clamaba en el desierto ya se acercaba. Y luego, el silencio. 400 años. Pero la palabra no estaba muerta. Estaba por encarnarse. El Verbo se hizo carne, Mateo a Judas, y entonces, nació. En Belén, la promesa tomó forma. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Los evangelios lo narran, su vida, su muerte, su resurrección. Él enseñó con autoridad, sanó con compasión, amó hasta el extremo. Mateo lo presenta como el Rey. Marcos como el siervo. Lucas como el hombre perfecto. Juan como Dios mismo. Hechos muestra su espíritu llenando a los suyos. Las cartas de Pablo, Pedro, Santiago, Juan y Judas explican su obra. Redención, gracia, victoria. Él venció al pecado. Abrió un camino vivo. Y prometió volver. El Alfa y la Omega, Apocalipsis, en la isla de Patmos, Juan vio el fin, y el nuevo comienzo. Vio al Cordero inmolado, glorioso, rodeado de cánticos sin fin. Vio el juicio, la caída del mal, y la nueva Jerusalén. Jesús es el Alfa y la Omega. El principio y el fin. El que fue, el que es, y el que ha de venir. En Apocalipsis, ya no está oculto. Es Rey de reyes, Señor de señores, con ojos como fuego y voz como muchas aguas. La historia culmina donde comenzó, con Dios habitando entre los hombres. Pero esta vez, para siempre. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Jesús ha estado allí.
En cada página, en cada sombra, en cada promesa, en cada lágrima. Él es el corazón de la Escritura, el latido eterno de Dios por la humanidad. Y la historia, aún continúa. Porque cada vida que lo encuentra, escribe una nueva página. ¿Y tú, ya escribes la tuya con él? Oración final, Señor Jesús, tú que eres el principio y el fin, la promesa y su cumplimiento. La palabra eterna que se hizo carne, hoy te doy gracias por revelarte en cada página de las Escrituras, desde la creación hasta la consumación gloriosa. Gracias por ser el Cordero en el altar, la roca en el desierto. La sabiduría que guía, el Rey que reina en justicia, el profeta que habla con autoridad, el siervo que sufre por amor, el Redentor que rescata al perdido, el amigo fiel en el horno, el esposo que anhela a su amada. El león y el cordero, el Dios con nosotros. Abre mis ojos, Señor, para verte más allá de las letras, para encontrarte en cada libro, en cada versículo, en cada palabra viva. Que mi corazón arda al caminar contigo por las Escrituras, como los discípulos en el camino a Emaús. Llévame más profundo, más alto, más cerca. Haz de mi vida una historia que también hable de ti. Y que cada día, cada estudio, cada oración, sea una nueva página donde tú sigas siendo el protagonista. Amén.